columna de análisis económico. El título de hoy, que sugiere Germán de Agosto, es «Crece la tensión en Argentina. ¿Qué podemos esperar aquí en Uruguay?». Germán, bienvenido a Informe Capital otra vez. Muchas gracias, Martín. ¿Cómo andás? No es un título halagüeño, digamos, ¿no? O que nos haga pensar en que se pueden esperar cosas buenas. Y no, de Argentina no vamos a esperar cosas buenas ni en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo, porque es una situación que crecientemente se torna más difícil, más compleja y con unas perspectivas que no son positivas. ¿Qué la hace ser así de compleja? Bueno, vos tenés, para empezar, un escenario recesivo que se profundiza. Cuando vos mirás la actividad, el último dato que tenés de Producto Interno Bruto corresponde al segundo trimestre, o sea que es un poco de historia vieja, pero lo que te pauta es una caída del 20% en relación al mismo periodo del año anterior, y eso es una caída históricamente alta. O sea, claro, es muy difícil encontrar antecedentes similares. Está vinculado a la pandemia, me imagino, pero capaz que no solo a la pandemia. Y vos tenés que pensar que Argentina, cuando hay un índice de severidad de la cuarentena, que mide más o menos cuál es el grado de restricción en todos los países del mundo, y Argentina, su cuarentena es de las más restrictivas del mundo. O sea, que eso genera que el shock de oferta vinculado al coronavirus, que justamente es como la primera etapa de la crisis del coronavirus, antes de la amplificación por la demanda, todavía permanece. Acá en Uruguay, claro, más o menos eso se ha ido diluyendo a medida que reactivás la normalidad. En Argentina hoy siguen en cuarentena y eso hace que se prevé una caída del 12 o el 13% para este año. O sea, cuando vos lo mirás en términos regionales, Perú tiene una situación similar también, una crisis sanitaria no contenida con un correlato, una crisis económica muy profunda. Bien. Pero eso es como el escenario de base. Vos decís, bueno, esto es la situación hoy. ¿Cuál es el tema? Que cuando vos mirás en perspectiva, lo que ves es que la tensión crece porque hay muchos desequilibrios que se acumulan. O sea, que no solamente está el hecho de que todavía no tengan contenido el virus, o sea, que la pandemia sigue requiriendo que vos tengas todavía medidas de restricción a la movilidad, sino que todavía tienen muchos desafíos pendientes vinculados, por ejemplo, a un acuerdo con el Fondo Monetario por el préstamo que habían sacado hace 2 años. ¿Sí? Ellos habían acordado con los acreedores privados unos meses y eso parecía aliviar algunas tensiones, pero todavía queda esa negociación. Y además vos tenés un desequilibrio fiscal muy grande, ¿sí? Una brecha entre los egresos y los ingresos del sector público que es altísima y no tiene acceso a financiamiento internacional. O sea, no tiene la capacidad de endeudarse. No puede tomar deuda. No puede tomar deuda. Entonces, lo que le queda sin tener ahorros y sin intención de privatizar nada es emitir moneda para financiar. Entonces, eso genera un desequilibrio que es monetario. Hay un exceso de pesos, ¿sí? Que lo único que hace es acumularse porque no están teniendo la posibilidad de ni de cerrar la brecha fiscal, porque no hay un plan fiscal como para atacar todos los equilibrios, ni tampoco tener otra medida de endeudamiento. ¿Qué pasa con la inflación ahí, que en Argentina es un problema ya hace mucho tiempo? Y bueno, entonces ahí es donde vos empezás a encadenar desequilibrios. Tenés el desequilibrio fiscal, te genera un desequilibrio monetario por la emisión, y la emisión te genera un desequilibrio que probablemente se traduzca en un riesgo mayor de tener o una aceleración de la inflación, ¿sí? O una devaluación más importante. Claro. Hoy por hoy la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo es históricamente alta, es del 143%. ¿Sí? El dólar blue llegó a estar en 195 pesos hace unos días. O sea que eso lo que te genera es una magnitud muy importante y es un riesgo de que eso se acelere porque vos tenés como esa bomba monetaria que se puede traducir en más inflación, ¿sí? O en una devaluación. La inflación hoy está contenida. ¿Por qué? Porque hay una recesión importante, porque hay controles de precios y porque también hay cepo sobre el propio tipo de cambio que también contiene esas presiones que se pueden pasar del tipo de cambio al dólar. Pero eso es un riesgo latente dada la magnitud de los desequilibrios, el desequilibrio monetario, el desequilibrio cambiario y el desequilibrio fiscal, que es como el origen de todo. ¿Y cómo sigue Uruguay esa situación pensando en los intereses nacionales? Claro, ahí cuando vos lo mirás, también cuando vos mirás en términos de competitividad tenés un indicador que se llama tipo de cambio real, que es un indicador de competitividad-precio. ¿Sí? Entonces vos cuando lo miras con Argentina y estás como casi un 60% desviado de lo que es el promedio histórico, que es como una primera señal de cuán grave es el problema de competitividad que vos tenés con tu socio principal en servicios. Claro. O sea que independientemente de que vos tenés unas restricciones hoy de frontera cerrada para el turismo, pero independientemente de que eso no estuviera, ya Uruguay en términos de competitividad enfrenta una situación muy compleja, tanto con Argentina como con Brasil. Entonces, lo que puede pasar es que en realidad, más allá de que se mantenga esa restricción, pensando en 2021, o sea, simplemente pensando en una ventana de tiempo más grande, es que hoy Uruguay tiene un desequilibrio que es muy grande en términos de los precios relativos. Dicho de otro modo, pensando en el turismo, aunque los argentinos y las argentinas pudieran cruzar, porque supongamos no existiera la restricción, claro, que anunció el gobierno,
les resultaría muy caro y por ende vendría muy poca gente. Y lo que tenés es el incentivo a ir, o sea, el turismo masivo, que es lo que se está discutiendo hoy, porque realmente es una brecha muy importante. O sea, Argentina se ha abaratado mucho y arriesgo que se abarate más. Entonces, cuando vos mirás, por ejemplo, como para tener referencia, bueno, Uruguay tiene pensado corregir el desequilibrio que tiene hoy de precios relativos. Una referencia es lo que está previsto en el presupuesto, en términos de inflación y en términos de depreciación, porque en realidad el tipo de cambio real, que es ese indicador de competitividad, surge de la combinación de la inflación doméstica y la depreciación del tipo de cambio, porque lo que te hace es te compara las dos economías en una misma moneda. Entonces, lo que vos tenés ahí es que en realidad en el presupuesto no hay previsto que la depreciación del tipo de cambio le gane a la inflación. Eso quiere decir simplemente que Uruguay no está previsto que se abarate en términos reales. O sea, que vos tenés un desequilibrio del entorno del 55% con Argentina y del 45% con Brasil y no tenés como un panorama de normalización o de ajuste de precios relativos en el corto plazo. O sea, que eso te deja una combinación muy compleja para el turismo. Tenés el turismo receptivo con el tema del cierre de la frontera. Sí. Pero tenés el problema del turismo omisivo, que lo que te genera es el incentivo de que muchos uruguayos salgan hacia Argentina. Sí, en las últimas horas el gobierno habló de incentivos para que la gente realice turismo interno en Uruguay. Ahí hay una de las claves quizá para contener ese efecto. Y también cuando vos mirás lo que ha sido históricamente la relación en los últimos años de lo que entra por turismo y lo que sale por turismo, en realidad no es suficiente para compensar lo que vos perderías de ingreso de turistas con las fronteras cerradas. Claro. Y además tenés el tema de que no solamente cuando lo pensás por fuera del turismo, que aparte es uno de los sectores más complicados y probablemente con perspectivas más complejas hacia adelante, tenés también que son dos economías que te pueden competir a Uruguay en terceros mercados, porque son economías que están muy baratas. Entonces ahí hay como un conjunto de problemas que cuando vos los mirás para adelante, dado lo que es la situación de Argentina, dado lo que son los desafíos, dado lo que es el escenario, lo único que puedes esperar es que Argentina vas a ser una fuente de malas noticias. O sea, no vamos a tener buenas noticias argentinas ni en el corto y probablemente ni en el mediano plazo, porque es una economía que está destruyendo capacidad productiva, está destruyendo capacidad de reproducir crecimiento hacia adelante. Nos centramos mucho y ya tenemos que cerrar en el ejemplo del turismo, pero por lo que decías recién, cerrando la respuesta anterior o la intervención anterior, otros rubros de actividad también pueden verse muy afectados. Tal cual. Sí, vos tenés con Argentina, que es tu principal socio en materia de servicios, pero Brasil es tu segundo socio principal en materia de bienes y también tenés un desvío cambiario muy importante, porque también Brasil es una economía que tiene una inestabilidad y ciertos desequilibrios que se traducen en una moneda muy depreciada, o sea, que se abaratan en términos reales, y eso te genera la presión de no solamente lo que vos intercambiás comercialmente con ellos, sino también lo que vos competís en terceros mercados, principalmente de materias primas en el mundo, porque es más barato comprarle a ellos que comprarnos a nosotros.